Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que realmente estremeció a Perú y resonó en toda Latinoamérica: la masacre de la Cantuta. Tenemos artículos de Sigil, Wikipedia, en Filmfari. Y bueno, nuestro objetivo en este Deep Dive es comprender este evento en toda su complejidad. ¿Complejidad? Desde el contexto político hasta el impacto en las víctimas y la lucha por la justicia. Exacto, porque la Cantuta no es solo un evento aislado. Es un reflejo de un periodo bastante turbulento en la historia peruana. Y entenderlo nos ayuda a comprender las complejas relaciones entre el poder, la violencia y la búsqueda de la verdad. Así es. Para empezar, hablemos de la universidad en sí, la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como la Cantuta. Yo sé que tenía una larga historia de activismo estudiantil incluso antes de los 80, ¿verdad? Y desde los años 50, la Cantuta se destacaba por ser un hervidero de ideas, un espacio donde el debate político era constante. Esto atrajo a estudiantes y profesores con ideas de izquierda, muchos de ellos provenientes de zonas rurales, buscando un cambio social. ¿Y cómo se fue intensificando esta situación en los años 80, con la aparición de grupos guerrilleros como Sendero Luminoso y el MRTA? La situación se volvió mucho más compleja. Perú estaba sumido en un conflicto armado interno, y la Cantuta, por ser un espacio de pensamiento crítico, se convirtió en un punto de interés para estos grupos. Imagínate, Sendero Luminoso con su ideología maoísta radical buscando reclutar estudiantes, y el MRTA, con un enfoque más guerrillero urbano, también buscando influir en el campus. Esto, por supuesto, generó tensiones con el gobierno. Claro. Y estas tensiones no solo se quedaron en palabras, ¿no? Mencionaste que ocurrieron eventos específicos que mostraron este choque. Sí, hubo eventos muy fuertes. Por ejemplo, en 1987 y 1989, la policía y el ejército llevaron a cabo redadas en la universidad. Detuvieron a cientos de estudiantes, muchos sin pruebas sólidas, acusándolos de tener vínculos con la guerrilla. Esas acciones fueron muy criticadas por organizaciones de derechos humanos, ya que se consideraron arbitrarias y violentas. Y si el panorama ya estaba tenso con las fuerzas del orden, dentro de la misma universidad también había violencia. Leí sobre el asesinato de Rosa Pretel, una trabajadora, y del profesor Franklin Tavara, ambos en 1991. ¿Puedes contarnos un poco más de esto? Estos asesinatos fueron un punto de inflexión. Sendero Luminoso, buscando controlar el discurso en la Cantuta, asesinó a Rosa Pretel acusándola de ser informante del gobierno. Al profesor Tavara lo asesinaron por criticar abiertamente la presencia del grupo en el campus. Estos crímenes demostraron el grado de violencia e intimidación al que se enfrentaba la comunidad universitaria. Es un panorama desolador. Y en medio de todo esto, en 1992, ocurre el atentado terrorista en la calle Tarata, en Miraflores. Un evento que dejó una profunda cicatriz en el país. Exacto. Este atentado fue perpetrado por Sendero Luminoso y mató a 25 personas, hiriendo a más de 200. La sociedad peruana quedó conmocionada. Este evento, lamentablemente, está directamente relacionado con la Cantuta. ¿Cómo se conecta este atentado con la masacre? El gobierno de Alberto Fujimori, basándose en información de inteligencia, creyó que los responsables del atentado se escondían en la Cantuta. Actuando en base a esa información y con la justificación de combatir el terrorismo, se orquestó la masacre. Aquí entra en juego el Grupo Colina, ¿verdad? Un escuadrón de la muerte que operaba bajo el mando de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia. ¿Puedes contarnos más sobre este grupo y su rol en la masacre? El Grupo Colina, creado en 1991, era un grupo paramilitar que actuaba al margen de la ley. Se les atribuían desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Eran el brazo ejecutor de una política de terror y represión. Y en la Cantuta cumplieron un papel terrible. La noche del 18 de julio de 1992, con la ayuda de un oficial del ejército que estaba dentro de la universidad, ingresaron a la Cantuta. ¿Y qué ocurrió exactamente esa noche? 9 estudiantes y un profesor fueron sacados de sus dormitorios y desaparecieron. Sus nombres son Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Todor Espinosa Heráclides, Pablo Mesa Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Juan Gabriel Mareños Figueroa y el profesor Hugo Muñoz Sánchez. Es importante recordar sus nombres, ponerle rostros a la tragedia. Se sabe por qué se eligió a estas personas. Inicialmente se argumentó que tenían vínculos con Sendero Luminoso. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esto era falso. Ninguna de las víctimas estaba involucrada con el grupo terrorista. Fueron víctimas de una operación selectiva y brutal. ¿Y qué pasó con ellos después de ser sacados de sus dormitorios? Imagino que lo que viene es difícil de escuchar. Lamentablemente sí. El Grupo Colina los llevó a un descampado en Cieneguilla, los ejecutaron y los enterraron en fosas clandestinas. Luego, en un intento por borrar las pruebas, los desenterraron, los incineraron y los volvieron a enterrar en otro lugar. La crueldad fue inimaginable. Es escalofriante pensar en la premeditación del crimen y en el intento de desaparecerlos para siempre. ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo se supo la verdad? La verdad, como suele ocurrir, encontró la forma de salir a la luz.
Un reciclador de basura justo a Arizapana fue clave. Él vio movimientos sospechosos en Cieneguilla y dibujó un mapa que indicaba la ubicación de las fosas. Este mapa llegó a manos de un periodista y en 1993 los restos de las víctimas fueron encontrados. Este descubrimiento debió ser un golpe para el gobierno de Fujimori, que en ese momento negaba cualquier participación en la masacre. Absolutamente. El gobierno intentó controlar la narrativa, desviar la atención y silenciar a las voces críticas. Incluso aprobaron una ley de amnistía en 1995 para proteger a los responsables. Pero la lucha por la justicia no se detuvo ahí, ¿verdad? No, los familiares de las víctimas, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos como Segilia Prodécita, no se rindieron. Llevaron el caso a instancias internacionales. Y en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por la masacre. Esta sentencia fue crucial, ¿verdad? Sentó un precedente importante para la región. Sí, fue histórica. Declaró que la ley de amnistía era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reafirmando que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Y finalmente en 2009 el Alberto Fujimori fue extraditado de Chile y juzgado en Perú. Correcto. Fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de la Cantuta y otros crímenes de lesa humanidad. Fue la primera vez que un expresidente peruano era sentenciado por violaciones a los derechos humanos. Un momento histórico, sin duda. Este juicio fue un paso importante hacia la justicia, pero la historia no termina ahí, ¿verdad? No, aún quedan preguntas por responder. Los restos de 5 de las víctimas siguen desaparecidos. Recientemente, en 2022, se encontró una caja con restos en Londres que podrían pertenecer a las víctimas, y la lucha por su repatriación continúa. Y la lucha por la memoria por mantener viva la historia de la Cantuta también continúa. Es fundamental recordar lo que sucedió, honrar a las víctimas y trabajar para que este tipo de atrocidades no se repitan jamás. Absolutamente. La masacre de la Cantuta nos recuerda la fragilidad de los derechos humanos, la importancia de la justicia y la necesidad de construir una sociedad donde la verdad y la memoria sean pilares fundamentales. La Cantuta es una herida que sigue abierta en la sociedad peruana, una herida que nos obliga a reflexionar sobre nuestro pasado y a comprometernos con un futuro donde estos hechos no se vuelvan a repetir. Es cierto, y en este proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, el periodismo jugó un rol fundamental, ¿verdad? Absolutamente. Periodistas valientes como Ricardo Uceda y la revista Sí desafiaron al poder arriesgando sus vidas para revelar lo que el gobierno intentaba ocultar. Sus investigaciones fueron claves para visibilizar la masacre y presionar por justicia. Y junto a los periodistas, las organizaciones de derechos humanos también fueron esenciales en esta lucha. Sin duda, organizaciones como CECHIL y APRODE, junto a otras, acompañaron a los familiares de las víctimas en su largo camino. Les brindaron apoyo legal psicológico y sobre todo les dieron esperanza. Su labor fue fundamental para que el caso no quedara en el olvido y para que la verdad saliera a la luz. Es un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada puede ser un motor de cambio, un contrapeso al poder, especialmente en momentos de crisis. Y hablando de cambio, la condena a Fujimori, ¿qué impacto tuvo en Perú y en la región? La condena a Fujimori marcó un antes y un después en la lucha contra la impunidad en Latinoamérica. Fue un mensaje claro: ningún líder, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Este caso sentó un precedente importante para otros países, demostrando que es posible, aunque a veces tome tiempo, llevar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos ante la justicia. Es una victoria para las víctimas y para la democracia. Pero la lucha por la justicia no termina con una sentencia. ¿Qué otros desafíos persisten en este caso? A pesar de los avances, aún hay mucho por hacer. Como mencionamos, los restos de 5 víctimas siguen desaparecidos. Sus familias siguen buscando respuestas, siguen buscando a sus seres queridos. Y el dolor que esta incertidumbre genera es inmenso. Es desgarrador pensar en el sufrimiento de estas familias, que por más de 3 décadas han cargado con esta terrible incertidumbre. ¿Qué se está haciendo para encontrar a los desaparecidos? Se siguen realizando investigaciones, se están analizando los restos encontrados en Londres y hay un compromiso por parte del Estado peruano para esclarecer el destino de las víctimas. Sin embargo, el proceso es lento y para las familias cada día que pasa sin respuestas es un día más de dolor. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad, que no se escatimen recursos para encontrar a los desaparecidos y para brindar apoyo a las familias. Y también es importante que la sociedad no olvide que se mantenga vigilante y que exija justicia para todas las víctimas. Totalmente. La memoria es un antídoto contra la impunidad. Recordar lo sucedido en la Cantuta, honrar a las víctimas, exigir justicia, es una forma de construir un futuro donde estos hechos no se repitan. Y este caso también nos invita a reflexionar sobre el rol de cada uno de nosotros en la construcción de una sociedad más justa. ¿Qué podemos hacer como individuos para contribuir a la defensa de los derechos humanos? Es una pregunta importante.
Creo que en primer lugar debemos informarnos, conocer la historia, no solo la de la Cantuta, sino la de todas las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. La información nos permite comprender la complejidad de estos problemas y nos da herramientas para actuar. Informarse es el primer paso, pero no es suficiente, ¿verdad? No, debemos convertir la información en acción. Podemos apoyar a las organizaciones de derechos humanos, participar en iniciativas ciudadanas, alzar la voz contra las injusticias, educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de los derechos humanos. Cada pequeña acción, por pequeña que parezca, contribuye a construir un mundo mejor. Es un proceso colectivo que requiere el compromiso de todos. Y hablando de compromiso, ¿qué podemos aprender de la lucha de los familiares de las víctimas de la Cantuta? Los familiares nos enseñan sobre la resiliencia, sobre la fuerza del amor, sobre la importancia de no rendirse. A pesar del dolor, de la incertidumbre, de los obstáculos, nunca dejaron de luchar por la verdad y la justicia. Su ejemplo nos inspira a seguir adelante, a no permitir que la indiferencia gane la batalla. Su lucha es una lección de dignidad y de valentía, una lección que debemos recordar siempre. Y este caso también nos interpela a pensar en el rol del Estado. Sin duda. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y de brindar justicia y reparación a las víctimas. Es fundamental que las instituciones funcionen correctamente, que se respeten los derechos humanos y que se garantice la justicia para todos. Y para que esto suceda, la sociedad debe estar vigilante, debe exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones y que se haga justicia. No podemos permitir que la impunidad se instale. No podemos permitir que estos hechos se repitan. La memoria es un arma poderosa contra la impunidad. Y la justicia, aunque a veces tarde en llegar, es el camino para construir una sociedad más justa y equitativa. La masacre de la Cantuta es un recordatorio doloroso de la fragilidad de los derechos humanos y de la importancia de la verdad, la justicia y la memoria. Es un llamado a la acción, una invitación a construir un futuro donde la dignidad humana sea el valor fundamental. La Cantuta nos deja una profunda reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger los derechos humanos y de luchar contra la impunidad. Este caso, por más doloroso que sea, nos da la oportunidad de aprender del pasado y de trabajar para construir un futuro mejor. Exacto. Es importante recordar que la Cantuta no es un evento aislado, sino que forma parte de un patrón de violencia y represión que ha marcado la historia de Latinoamérica. Y para romper con este patrón necesitamos comprender las causas, aprender de los errores del pasado y construir una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a este cambio? Mencionaste la importancia de informarnos, de conocer la historia. Hay recursos específicos que pueden ayudar a nuestros oyentes a profundizar en este caso y en otros casos de violaciones a los derechos humanos. Claro que sí. Para quienes quieran conocer más sobre la Cantuta, les recomiendo los documentales Familiares La Cantuta y Barrios Altos y En la Boca del Diablo. Estos documentales nos acercan a las historias de las víctimas y sus familias y nos permiten comprender el impacto humano de la masacre. Es importante que no solo nos quedemos con los datos y las fechas, sino que también conectemos con las historias de las personas que sufrieron esas atrocidades. Exactamente. Y para comprender el contexto histórico y político en el que ocurrieron estos hechos, recomiendo visitar el lugar de la memoria El UEM en Lima. Es un espacio que nos invita a reflexionar sobre la violencia política en Perú y a valorar la importancia de la memoria y la justicia. La memoria, como hemos dicho, es un antídoto contra la impunidad. Y para que la memoria se mantenga viva, necesitamos compartirla, hablar de ella, transmitirla a las nuevas generaciones. Así es, debemos convertirnos en guardianes de la memoria, asegurándonos de que estos hechos no se olviden y de que las víctimas no sean silenciadas. Su lucha por la verdad y la justicia debe inspirarnos a construir un mundo donde los derechos humanos sean respetados y protegidos. Este deep dive nos ha llevado a través de un capítulo oscuro de la historia peruana, pero también nos ha mostrado la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resistir, de luchar por la justicia, de mantener viva la memoria. La masacre de la Cantuta nos recuerda que la defensa de los derechos humanos es una tarea de todos y que la construcción de una sociedad más justa y equitativa requiere un compromiso constante. No podemos ser indiferentes ante la injusticia, debemos ser agentes de cambio. Y con esta reflexión queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que este Deep Dive te haya brindado nuevas perspectivas y te haya motivado a seguir explorando temas que nos invitan a pensar críticamente y a construir un mundo mejor. Hasta la próxima.